Y a ver, de los presentes, ¿quién está presente? Ya saben, si no estudiaron, por lo menos coméntenme, porque aquí perdemos tiempo si se quedan callados. Alejandro Jara, Aquí sí, profesor. ok, ¿qué Eh, vimos? yo no estuve en la clase pasada. Me toca trabajar un fin de semana sí, pero un fin de semana no y el paso se me complicó. No puedo pedir los papeles a mis compañeros. ¿Y no pudiste ver los videos? Los videos están ahí, justamente a petición de ustedes. No puedo. Bueno, gracias. Dame un segundo. Bueno, está Brandon Sánchez Padilla. Sí, aquí soy profesor. Brandon, ¿qué vimos? Bueno, la clase pasada, pues, yo me acuerdo, todavía seguimos comentando, bueno, usted nos siguió comentando algunos de los autores que aportaron a la criminología clínica, que bueno, creo que empezó primero con Sutherland, con su teoría de la asociación diferencial y el interaccionismo crítico. Ok. También nos habló de Howard Becker con su teoría del proceso de desviación, que si no me recuerdo, pues es el por qué se desvía el delincuente para tomar sus conductas antisociales. Uh-huh. También nos habló de Dennis Kahneman, que él critica la reacción social en un libro que se llama Sociology and Stereotypes. Ay, se me fue su nombre, pero bueno, estaba en inglés. Sociology and Stereotypes of the Criminal. Ajá, que lo publicó en 1968. Ok. También nos habló de Lemit y también sobre la misma teoría de la desviación, que la primaria era el primer acto del delincuente, o sea, su primer delito cometido, y la secundaria que era la reincidencia del delito, o sea, cuando vuelve a cometer otro delito. También nos habló de Austin Torque, que él estudió la autoridad y el sometimiento del delincuente. Más tarde también ya nos habló de las aportaciones de la criminología interaccionista aquí en Latinoamérica. Que bueno, nos volvió a dar unos autores que creo que ya nos había Antes dado. hablamos por ahí de Sykes y de Erving Goffman. Ellos sí ya no me acuerdo de Ellos este. hablaban de la sociología en las prisiones, qué tipo de interacción y qué tipo de trato y qué tipo de vida llevaban a cabo los reos en las prisiones. Y hablamos de Nils Christie. Cierto, eras de sus comportamientos, Así cierto. es. Y de los grupos de poder y sometimiento y de los que no se sometían, Ok. cierto, cierto. ¿Y Nils Christie? ¿Te acuerdas de Nils Christie? Creo que había publicado su libro de Los límites del dolor Ajá. respecto a los derechos humanos también y cuál era el estereotipo del delincuente y su apariencia. Ok. Y también que según él, para él, los delincuentes deberían ser tratados como humanos, o sea, como un humano común. Uh-huh. Sí, y ya luego, sí, ya me acuerdo de eso. Y ya luego, pues ya empezó a platicarnos usted sobre las aportaciones de la misma criminología aquí en Latinoamérica. Y pues nos volvió a dar, nos dio 5 autores, uno de ellos era Elias Newman, que bueno, todos ellos dijo que estudiaron a los criminales sus conductas en las prisiones, desde el punto de vista penitenciario y humanitario. También también Luis Marco del Ponto, que él estudió a prisión abierta. También Roberto Bagali y Raúl Zaffaroni. Roberto Vergali, exacto, y Raúl Zaffaroni. Uh-huh. Uh-huh. Roberto Vergali, él crea una teoría que se llama la recaída del delito, del control social punitivo y su pensamiento criminológico. Y Raúl Zaffaroni, él también sobre la teoría del delito, que también dijo que era un criminólogo de Alfonso Quirós Cuarón, otro criminólogo importante. Zaffaroni fue penalista y también asociábamos algunos estudios de criminología de Raúl Zaffaroni. Él hablaba de las famosas pseudociencias, asociaba, por ejemplo, la adivinación y la demonología con la comisión de los crímenes. ¿Qué más?
Y finalmente, pues nos platicó también de Lolita Anillar, que ella investigó creo que hizo una teoría también de la famosa, el capítulo de la criminología. Ok. Uh-huh. Y bueno, pues ya también luego nos empezó a platicar sobre la criminología organizacional, que esta analiza al delincuente desde el punto de vista político, perdón, o sea que es más bien del Estado, el concepto jurídico y la política criminal, que es más definida así, también por medio de los órganos constitucionales. Y en esta misma también usted nos entabló que cuánto era el costo de proceso del reo, costo del reo en prisión, y así. También nos volvió a platicar de Milutinovic, que fue el primero en usar la famosa palabra, la famosa, como usted nos dijo, la política criminal. Que es otra manera de llamarle a la criminología organizacional. A la criminología organizacional, ajá. Y bueno, pues ya también nos dio 4 críticas a la criminología organizacional, que bueno, la primera pues era en la economía, el daño social o el daño moral, los procesos policiales y los gubernamentales. Y bueno, pues ya finalmente nos dio las aportaciones, que bueno, la primera de ellas era las modalidades de los nuevos crímenes y programas preventivos. También estaban los convenios de organizaciones por los estados, conocer las nuevas necesidades para cambiar las leyes penales, el conocimiento del costo económico social, las medidas de asistencia y no represivas, y conocer los nuevos delitos y sus modalidades. Y ya finalmente nos dio 4 autores y ya con eso terminamos esa sesión. El primero de ellos fue Manuel López y Rey Arroyo, que ellos estudiaron las dimensiones de la delincuencia. Y Milan Lutinovich, otra vez, él estudió los órganos que pueden controlar el delito. Alfonso Quirós estudió el costo de la delincuencia, o sea, cuánto le cuesta en sí al Estado. El costo económico social del delito. Ajá, así es. Y finalmente nos habló sobre André Bossart, que él nos habla de los delitos a nivel internacional, o sea, los que ya ocurren pues a escalas mayores, por así decirlo. Y bueno, pues creo que con eso usted finalizó la clase. Sí, nos quedamos, es correcto. Muchas gracias, Brando. Sí, de nada, profesor. Ok, ¿alguien tiene alguna duda, niños, de la sesión pasada? ¿Está claro todo? ¿Algo que quieran exponer? ¿Todo está bien? Bueno. No probé nada. Realmente pues estuvimos retomando muchos autores de sesiones pasadas. Sí, exactamente. Realmente son, por eso no escatimé y no quise ser repetitivo, porque ya son autores que hemos visto hasta el cansancio y creo que ya están hasta hartos de estar escuchando los mismos nombres. Entonces ya no quise profundizar. Pero bueno, de hecho hoy vamos a ver ya temas más interesantes. Vamos a entrar al psicoanálisis con Freud y criminología. Para terminar de analizar esos exponentes justamente de la criminología organizacional, preguntarles, creo que en eso nos quedamos la clase pasada. Estábamos hablando justo de André Bossart y la criminología internacional y analizábamos cuáles eran los delitos que se cometían a nivel internacional. ¿Cuáles creen ustedes que eran esos delitos? Les estaba yo preguntando eso. ¿Qué delitos creen ustedes que se estén cometiendo a nivel internacional? ¿Cuáles creen que son los más comunes? Tráfico de asesinato, el robo. Uh-huh. Y hoy, conforme a las nuevas modalidades, creo que por ahí hablábamos de la famosa Deep Web, que en Internet podemos encontrar cosas espantosas y obscenas. Hablan por ahí, el propio André Bossart habla de delitos referentes a publicaciones obscenas. Obviamente se está refiriendo a la pornografía. Ya en Internet, en nuestros días, pues lamentablemente es muchísimo más accesible esta información, pornografía infantil, pornografía de mujeres, de hombres, de lo que sea, ¿no? ¿Y qué hacemos para protegernos? ¿Qué hacemos para prevenir estos delitos? Justamente son las cuestiones que retoma André Bossart. Mucho cuidado, también están comentando por ahí que a través de que son las nuevas modalidades, no sé qué tan cierto sea, pero dicen que también, sobre todo con los niños, como ya hay varios videojuegos que se juegan en línea, y ustedes están interactuando con personas desconocidas, dicen por ahí que hay personas que se dedican justamente pues a entablar cierto tipo de conversación con los niños para empezarlos a inducir, a provocar, oye, te invito, mira, me caes bien, yo sí soy tu amigo, no como los demás, y gracias a ese tipo de situaciones empiezan los sucesos lamentables. Hay cuestiones de secuestro o cuestiones
de publicaciones obscenas, como diría el propio André Bossard. Hay que poner el ojo en este tipo de situaciones. Y también hay autores que se dedican a investigar cuáles son los países más seguros, cuáles son los países donde tienen las políticas criminológicas en las ciudades más seguras. Estos autores son Irving Waller y Michel Marcus, el propio Michel Marcus. Se dedican a estudiar, a ver cuáles son los mejorcitos, en qué países hay menos índice delictivo y a ver si les podemos copiar algo. Por ejemplo, en los Países Bajos, en Islandia, por ejemplo, que no es un país bajo, pero también en Islandia, por alguna razón no hay un índice delictivo tan alto como en otros. En Noruega, pues en Alemania me encantaría decir, pero sí hay criminología, más bien sí hay alto índice de delitos. De hecho, en Europa de Occidente hay muchas situaciones referentes a pornografía, a tortura, a prostitución, todo ese tipo de situaciones. Hay algunos países de Europa que no están tan evolucionados como nosotros pensamos que estarían. Y justamente sus autores se dedican a hacer ese tipo de estudios por países. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? Digo, creo que está claro, pero ¿alguien tiene alguna duda? Ninguna problema. Ok. Uno de los temas que también analizamos a la luz de la criminología organizacional es el crimen organizado, que ya es un tema novedoso, el crimen organizado y la trata de personas. Son temas muy lamentables, temas que en nuestros días nos están quitando el sueño o deberían quitarnos el sueño. ¿De qué manera entonces podemos nosotros entender que se llevan a cabo las modalidades en torno a la trata de personas o al crimen organizado? Recuerden ustedes que el crimen organizado, y creo que por ahí hay alguna materia optativa dentro de la carrera, donde ustedes pueden estudiar específicamente crimen organizado. Ustedes podrán comprender que el crimen organizado se da o se suscita cuando 3 o más personas se reúnen con una finalidad primordial, delinquir. Cuando 3 o más personas se reúnen justamente para ello, hablamos de crimen organizado. Ya son temas un poco más fuertes porque si 3 o más personas se reúnen para delinquir es porque van a tomar acciones o van a llevar a cabo acciones que políticamente o socialmente sugieren un mayor daño a la sociedad. Y en torno a la trata de personas, ¿de qué manera reclutan las personas que se dedican a la trata de personas? Eh, y hay que entender que la trata de personas no nada más se da con mujeres, también se da con hombres, también se da con niños, con niñas, y esto es aberrante, ¿no? Las personas, obviamente, que validan ese tipo de comportamientos, se dice que tienen conducta aberrante, eso ya lo vimos en un momento dado. ¿De qué manera trasladan, de qué manera embaucan, manipulan, engañan a estas mujeres en un principio o en un momento dado para que puedan traficar con ellas? Ustedes saben de dónde viene, creo que lo hablamos la última clase, saben de dónde viene el término trata de blancas? Sí, nos había mencionado que venía de Europa, porque al principio eran puras mujeres blancas las que secuestraban y empezaban a traficar. Así es, por ahí de los años 1901, 1902, más o menos, los europeos empezaron a traficar con mujeres blancas en todo el mundo, pues para fines sexuales o para fines domésticos o incluso hasta para esclavizarlas. Y el antecedente más remoto de la ONU, estamos hablando de la famosa Sociedad de Naciones, la Sociedad de Naciones famosa, empezó a hacer una serie de convenios o de convenciones respecto de la esclavitud. Obviamente, todos ellos tendientes, esto en el año 1926 por ahí, empezó a hacer una serie de convenciones con los países partes para que pudiéramos empezar a redimir o a evitar en la medida de lo posible este trato de la esclavitud. Ya en este punto de la historia asumimos que el hombre tiene un valor como ser humano y estas prácticas de esclavitud pues prácticamente tratamos de evitarlas en la menor medida de lo posible. Y después, justamente de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, ya que termina esta guerra mundial, es cuando por fin presenciamos el nacimiento de la famosa ONU, de la Organización de las Naciones Unidas.
La ONU obviamente va a tratar de hacer todo lo posible, va a tratar de reunir a la mayor cantidad de países para prevenir en lo sucesivo algunos actos que se dieron como consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Vamos a tratar de prevenir todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, fue espantoso. De aquí en adelante vamos a darle vuelta nueva a la página y vamos a tratar de prevenir torturas, delitos, asesinatos, guerras. Y ya la ONU obviamente recobra ese tipo de estudios. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Duda, perdón? No, profesor. Ok. Bueno, entonces, ya después de que la ONU empieza a desarrollar una serie de estudios en torno justamente a la protección de los derechos humanos, ya la víctima empieza a tener un poquito más de auge, empezamos a analizar desde el punto de vista jurídico la figura de la víctima, al ofendido, y de qué manera tenemos que asistir a la víctima en los temas de crimen organizado. Ya los estados, naciones, recuerden que estamos en criminología organizacional, ya los estados, parte de los estados, las instituciones, a través de sus poderes, sus poderes legislativos, como sea, empiezan a proponer una serie de leyes que protejan este cúmulo de prerrogativas que son justamente las víctimas de los delitos de trata de personas, ¿ok? Y con esto, con este cúmulo de información, que tampoco es tanta, terminamos de analizar la escuela de la criminología organizacional y ya concluimos entonces el estudio de las 3 corrientes básicas criminológicas que ustedes deben de saber. Como criminólogos deben de conocer los puntos más relevantes, los autores más relevantes. Obviamente no entramos profundamente a cada uno de ellos, el tiempo no nos alcanzaría, pero creo que se habló de lo primordial. Y como les platicaba, se trata de que ustedes, si así lo desean, pues se ubiquen en alguno de estos criterios, o si no, que sería lo ideal, que ustedes complementen esta serie de criterios para que puedan avanzar en sus estudios criminológicos. ¿Quién se identificó más con la escuela de la criminología clínica? Brandon, por ejemplo. ¿Alguien más? Todo lo que tenga que ver con el tratamiento del delincuente desde el punto de vista clínico, como enfermo, analizar justamente los aspectos psicológicos, psiquiátricos. Con la interaccionista, Isaac con la interaccionista, todo lo que tiene que ver con la interacción entre grupos sociales, con la organizacional. ¿A quién le gustó más la organizacional? Las políticas, los gobiernos, trata de personas, crimen organizado. Es que a cierto punto, profesor, bueno, en lo personal, en mi opinión personal, todas son relevantes, ¿no? Y bueno, cada una aporta lo suyo y que realmente, pues, son estudios importantes que deberíamos de aprender. Pero en lo personal a mí me gustó más la escuela interaccionista. Correcto, y está bien, por ahí veo tendencias hacia la clínica, hacia la interaccionista. ¿Alguien más? ¿Tú con cuál, Mati? ¿Con cuál te identificaste más? ¿O cuál te gustó más bien? La interaccionista, la clínica, la organizacional. Ok. Pues bueno, vale la pena también retomar que estas 3, interaccionista y clínica, ok. Vale la pena también mencionar que en Latinoamérica, como ustedes se habrán dado cuenta, hay una gran cantidad de criminólogos y hay un gran campo de trabajo. Si ustedes quisieran trabajar, por ejemplo, en la ONU o en algún organismo de carácter institucional o internacional como criminólogos, ustedes podrían hacerlo. Podrían trabajar ahí y se necesitan muchos criminólogos. ¿Ok? Y a partir de este momento vamos a entrar al análisis de otros estudios criminológicos, otras tendencias u otros pensamientos aislados, independientemente de estas 3 escuelas que ya hemos analizado. Ya dejamos de lado las tendencias clínicas, las interaccionistas, las organizacionales, y ahora vamos a hablar de un nuevo tema, bastante interesante, por cierto, que es justamente el enfoque psicoanalítico de la delincuencia. El enfoque psicoanalítico de la delincuencia. Este tema, gran parte de los criminólogos lo considera parte de la criminología clínica. Si estamos haciendo un análisis
de los pensamientos a nivel psicológico de los individuos, naturalmente tendría que entrar dentro de las tendencias clínicas. Entonces, pues así lo consideran, sin embargo, merece un bloque o un capítulo especial todo esto del enfoque psicoanalítico de la delincuencia. Hay muchos matices y muchos temas que tenemos que analizar desde el punto de vista del psicoanálisis. Y para hablar del psicoanálisis tenemos que hablar de un autor, de un personaje que seguramente todos han escuchado, y me refiero a Sigmund Freud. ¿Alguien ha escuchado hablar de Sigmund Freud? Sí, profesor. ¿Cómo se Se me- llama la teoría que hizo Sigmund Freud? Su La novela. teoría del yo. Su teoría se llama psicoanálisis. Es justamente lo que vamos a platicar. Sí, habla del yo, del ello, del superyo, es lo que vamos a ver a continuación, de hecho. Pero la teoría justamente que instituyó Sigmund Freud, por la cual se hizo famoso, fue justamente por instituir, por cimentar, por desarrollar el psicoanálisis. Y ha tenido algunos seguidores como Winnicott, que lo vamos a platicar en su momento, y Bowley. Winnicott y Bowley son algunos psicoanalistas que retoman los estudios académicos y psicológicos de Freud y le dan un tinte criminológico. Vale la pena mencionar que por ahí del año 1915, Freud por ahí publicó un artículo que se llamaba Los delincuentes por sentimientos de culpabilidad. Los delincuentes por sentimientos de culpabilidad. Ese es el artículo que publicó Sigmund Freud. Ya lo platicamos poquito, pero ya lo platicamos en criminología clínica. Recuerden que para Sigmund Freud, y esto lo analizamos antes de estudiar a los psicópatas, para Sigmund Freud hay dos tipos de delincuentes: los que tienen sentimientos de culpabilidad y los que no tienen sentimientos de culpabilidad. Las personas que cuando cometen un delito se sienten culpables, se sienten mal, y las personas que cuando cometen un delito les da exactamente lo mismo, no se sienten mal para nada. ¿Okay? Y entonces, Sigmund Freud asocia estos sentimientos de culpabilidad con dos trastornos o con dos complejos, como él los llama. El complejo de Electra y el complejo de Edipo. ¿Alguien ha escuchado de esto? Del complejo de Edipo y el complejo de Electra. No, profe, nunca lo había oído. Ok. Cuando los hijos se enamoran de sus mamás, eso se le llama complejo de Edipo. Y cuando las hijas se enamoran de sus papás, eso se llama complejo de Electra. Imagínense eso, enamorarse de sus papás, que se enamoren de sus papás o de sus mamás. Y esto era un trastorno mental. Y obviamente a nivel mundial acarreó muchos problemas. Hay muchas civilizaciones, muchas culturas ancestrales que tenían estas prácticas, tener relaciones sexuales entre familiares, juntar familias, casarse entre familias. Antes no era visto de manera incorrecta, al contrario. Antes, por cuidar un linaje, por seguir una línea de parentesco, ellos decían que eran de la nobleza, por seguir ese linaje de sangre noble, era muy común, sobre todo los rusos, los ingleses, se mezclaban entre familias, tenían relaciones entre familias. ¿Y qué creen que pasaba? Pues obviamente había enfermedades, los hijos nacían con algunas malformidades o algunas enfermedades empezaron a desarrollar, como la famosa hemofilia, mutaciones, ¿sí? Hemofilia. ¿Alguien sabe qué es la hemofilia? Es la enfermedad, evidentemente. Pero ¿alguien sabe en qué consiste la hemofilia? La hemofilia es una enfermedad que se da en la sangre. La palabra hemo viene de aima, aimatos, griego aima, aimatos, que significa sangre, y filia, que es una enfermedad en la sangre. ¿Qué hace esa enfermedad en la sangre? No les permite coagular. Si ustedes hacen una cortada chiquita, imagínense, con una cortada chiquita ustedes se van a desangrar y se mueren. Eso es la hemofilia. Entonces las personas hemofílicas deben de tener mucho cuidado, pero las personas que tienen hemofilia es porque vienen de una familia, justamente. Así es, sangrado excesivo.
Es correcto, Armando. Las personas que tienen hemofilia, entonces, desde el punto de vista genético, podemos asumir que tienen por ahí algún trastorno genético, debido a que en el pasado tal vez sus familiares hayan tenido tal vez algo que ver. ¿Ok? Bueno, muy importante para Sigmund Freud, para poder entender el psicoanálisis, tenemos que comprender que para Sigmund Freud, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestros pensamientos, cómo está estructurado nuestro cerebro. En nuestra mente, en nuestro cerebro, existen tres estadios o tres partes en nuestro cerebro, tres instancias. ¿Okay? La primera de ellas es el ello. Al ello se le conoce como el inconsciente. Lo asociamos con el inconsciente. Todas aquellas situaciones o factores que pueden producir placer en nosotros mismos. Nosotros no estamos conscientes, a lo mejor, de aquellas circunstancias que nos provocan placer. Todas ellas se encuentran alojadas en el inconsciente, en el ello. ¿Qué les provoca placer? La comida, el sexo, los videojuegos, no sé, los viajes, la diversión. Cada uno tiene un perfil determinado y todas esas características que tal vez ustedes no sepan qué tanto se conocen. A lo mejor ustedes en su vida de repente viven algo o hacen cosas que no sabían que les gustaban en realidad. Eso se debe a que esos sentimientos que se asocian con el placer están alojados en el ello, en el inconsciente. ¿Ok? El segundo estadio es el yo. El yo lo podemos asociar con el consciente. Todo aquello que manifestamos o que exteriorizamos en nuestro mundo real de manera racional. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuál es la faceta que ustedes me están mostrando en este momento? Su personalidad desde el punto de vista lógico, racional. ¿Cómo se expresan? ¿Qué es lo que quieren expresar de ustedes de manera consciente, de manera racional? Muchas veces nuestro propio consciente, nuestra propia personalidad, la que expresamos al mundo de manera voluntaria, puede llegar a desarrollar algunos mecanismos de defensa, que ahorita al rato vamos a hablar de eso, mecanismos de defensa, para que algunas cosas que están alojados, o algunos pensamientos, o algunos recuerdos que están alojados o almacenados en el ello o el superyo, que ahorita vamos a hablar del superyo, no puedan salir a la luz. El tercer estadio es el superyo famoso. El superyo. El superyo se va a asociar justamente con la parte subconsciente. La parte subconsciente. Y en la parte subconsciente están alojados todos aquellos pensamientos que aparentemente no recordamos, pero sí están ahí. Una cosa es que pensamos que se nos habían olvidado algunas cosas, y otra cosa es que no sigan en nuestro cerebro almacenados. Claro que las vivencias que tenemos están almacenadas en una parte del cerebro. A lo mejor ya no nos acordamos, o a lo mejor algún mecanismo de defensa. El cerebro es tan sabio que muchas veces provoca a través de estos mecanismos de defensa que nosotros almacenemos y aparentemente olvidemos algunos sucesos. Esta parte interna de internalización, esta parte que se refiere a las prohibiciones, a las fuerzas represivas, ¿por qué no permitimos que esos recuerdos que tenemos almacenados en el subconsciente salgan a la luz? Por ejemplo, hay personas que pueden haber sido víctimas del delito de violación y a lo mejor fue un evento tan traumático que el cerebro, a manera de mecanismo de defensa, provocó el almacenamiento de ese recuerdo en el subconsciente o en el superyo. Y a lo mejor nosotros somos personas tristes, lloramos sin razón aparente y no sabemos por qué. Pues para entender esas razones tenemos que explorar justamente esa parte, ese superyo, para poder entender qué hay alojado, qué hay en lo más recóndito de nuestra personalidad, de nuestra mente, encontrar ese suceso que dio origen a ese recuerdo traumático y empezar a procesarlo. Si nosotros no confrontamos esos procesos traumáticos, nunca los vamos a poder asumir, superar y no vamos a poder desarrollarnos plenamente en cuanto a nuestras personalidades. ¿Así me doy a entender o no? ¿Alguien tiene alguna duda? Esto es muy importante. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, del super yo, ¿podría volverlo a explicar, por favor? Sí, claro. El superyo es el famoso subconsciente. Todos aquellos recuerdos que se encuentran alojados en tu subconsciente.
todo aquello que no recuerdas, todo aquello que tu cerebro bloquea y que está a nivel interno, todas aquellas prohibiciones, aquellas fuerzas que reprimen que esos recuerdos emerjan a tu consciente, a tu yo. Muchas veces ha pasado, seguramente les ha pasado, que ustedes sueñan. Cuando nosotros soñamos, aparentemente luego soñamos cosas que no tienen mucho sentido, que no tienen mucho sentido aparente, ¿no? Sueñan un elefante volando y se sueñan en un cuarto enorme. He visto que comparan al rol con la pirámide de Maslow. Sí, de hecho eso es a lo que vamos ahorita. Entonces, esos sueños que aparentemente no tienen sentido, tienen una interpretación, son ideas que están alojadas en nuestro subconsciente, que no sabemos que están ahí, pero están, y que se manifiestan a través de los sueños, porque cuando estamos soñando tenemos acceso a esas partes de nuestra mente en el que conscientemente no tendríamos. Justamente esto de que hablas, Brandon, de la pirámide de Maslow, asociamos, por ejemplo, vamos a pensar en un iceberg que se encuentra en medio del océano. Y entonces, la punta del iceberg, como dicen vulgarmente, es el yo, el consciente, es lo que dejamos ver, lo que nosotros podemos ver a través de nuestros sentidos, lo que podemos vivir a través de la experiencia, a través del empirismo. Pero todo lo que no vemos está abajo, si nosotros vamos al agua abajo del yo, justamente se encuentra el ello. Abajo del yo, abajo del iceberg de lo que vemos, está el yo, todo lo que es el inconsciente. Y al final está el famoso subconsciente, que es el resto del iceberg, todo lo que tenemos almacenado. Este famoso super yo. Por eso es que lo asocian por niveles. Hasta arriba está el yo o la parte consciente. Abajo justamente está el ello o la parte inconsciente. Y hasta abajo está el super yo, que es la parte más grande. Todos nuestros recuerdos reprimidos, porque por alguna razón nuestro cerebro no deja que salgan de ahí. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Entonces podríamos decir, profesor, que el superyo es como lo que el cerebro hace para proteger recuerdos que nos hacen daño, o como el subconsciente lo refería, o no sé si Haz de me estoy cuenta que el explicando. super yo es el disco duro de tu cerebro, donde se encuentran almacenadas o almacenados todos aquellos recuerdos o sucesos que si no los corres en la computadora principal, ni siquiera sabes que están ahí, ¿ok? Pero, ¿cómo sabemos que en algún momento pudieron haber sido bloqueados? Porque nuestro cerebro, a través de ciertos mecanismos de defensa, automáticamente provoca el cerebro que se almacene un recuerdo en el subconsciente. Por ejemplo, como les comentaba, una persona que es violada, pues sufrió un evento traumático que no quiere estar recordando, porque cada vez que se acuerda de ese evento, pues llora, se siente insegura, pierde los estribos. Entonces, como mecanismo de defensa, automáticamente el cerebro lo que va a hacer es alojar ese recuerdo en el disco duro, en el super yo, en el subconsciente. Pero eso no quiere decir que no esté ahí. Nosotros, a través de un método correcto, como es el famoso psicoanálisis, nos ponemos a explorar, porque si es posible a través del psicoanálisis explorar el ello, que es el inconsciente, o explorar el subconsciente, que es el superyo, podemos tener acceso a esos recuerdos. ¿Sí me di a entender o no? Sí, profesor, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra duda? Bueno, con base en estas tres personalidades, en esos tres estatus, en estos tres estadios, Sigmund Freud empieza a analizar y a clasificar diferentes tipos de personalidades. Vamos a empezar a mezclar, por ejemplo, el ello con el yo, el super yo con el yo, para que podamos definir algunas personalidades. No se me hagan bolas. Lo primero que vamos a analizar es qué pasa cuando se junta el ello y el super yo. Estamos hablando de la interacción o estamos hablando de cuando se junta justamente por ejemplo, el ello, que es el inconsciente, y el yo, por ejemplo, vamos a hablar del yo. Yo es la parte consciente, ¿ok? ¿Qué pasa con una persona tiene preponderancia a recordar las cosas, a ser una persona consciente, cuando tiene más marcada en su personalidad el yo? Son conscientes, son personas que no suelen ser tan espirituales, y cuando predomina el yo, que es la parte de los placeres, podemos tener cierto tipo de personalidades. Por ejemplo, cuando se junta el yo
es la parte consciente, en las vivencias que tenemos día a día, nuestra parte racional. Cuando se junta con el ello o el inconsciente, que es la parte de los placeres, podemos hablar de una personalidad de tipo erótico, por ejemplo. Las personalidades de tipo erótico generalmente son personas que tienen tendencia hacia la sensualidad, hacia estos placeres del índole sexual, ¿ok? Eso pasa a lo mejor cuando queremos mezclar algunas personalidades. Otro tipo de personalidad es la personalidad de tipo obsesivo o tipo obsesiva. En las personalidades de tipo obsesivo predomina generalmente el superyo. Las personas que son obsesivas son aquellas personas que tienen recurrentemente una idea o que tienen la necesidad de recordar de manera paulatina y constante, tal vez hasta enfermiza, una idea. No pueden dejar de pensar en algo, ¿ok? Y no sabemos por qué. A lo mejor yo tengo una obsesión ferviente por revisar todas las noches la cerradura de mi casa y me paro y la vuelvo a cerrar y me paro y la vuelvo a cerrar y no sé por qué, hay una idea recurrente en mi mente, soy obsesivo, pero ¿por qué? Porque hay algo alojado en mi subconsciente, en mi super yo, un evento traumático que no puedo recordar, que mi cerebro bloqueó a través de un mecanismo de defensa y precisamente fue lo que me causó la obsesión. A lo mejor me robaron o robaron mi casa cuando era chiquito y presencié algo que no quería. Y entonces ya mi cerebro automáticamente me dice, a ver, revisa las cerraduras, revisa las cerraduras, revisa las cerraduras. Eso es una personalidad de tipo obsesiva. Ahí predomina el super yo, el subconsciente. ¿Sí me lo voy a entender o no? Sí. Un tercer tipo de personalidad es la personalidad del tipo narcisista. Las personalidades de tipo narcisista sugieren que no hay ningún tipo de tensión entre el ello y el super yo. Entre la parte inconsciente y la parte subconsciente del cerebro. No están peleadas, se pueden llevar entre sí. Yo tengo la facilidad de tener, si no total, a lo mejor tener un autoconocimiento de mis placeres y de las ideas que yo tengo almacenadas, mi parte interior, de mi espiritualidad. Son personas que son espirituales, son personas que profesan un amor amplio hacia ellos mismos, justamente porque asumen o ellos piensan que se conocen del todo y les gusta la manera en que ellos tienen ese autocontrol precisamente. En este tipo de personas narcisistas, pues predomina tanto el ello como el super yo, son personas más espirituales. ¿Okay? Y hay una personalidad que pueden ser las personalidades mixtas. Las personalidades mixtas se dan cuando concurren cuando pueden manejarse o pueden mezclarse este tipo de personalidades. Por ejemplo, puede haber una persona que tenga un perfil erótico narcisista, una persona que se ame mucho, que se quiera mucho, pero que a lo mejor tenga tendencias eróticas o tendencias hacia el placer sexual. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. Ok. Desde el punto de vista de Sigmund Freud, también las personas que actúan por impulsos deben de ser analizadas. Es muy importante analizar los impulsos, las personas que actúan por impulso. ¿Por qué actuamos por impulso? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en ello? ¿Qué quiere decir que una persona es impulsiva? Una persona impulsiva es una persona que no actúa con razón, con base en la razón, que no actúa de manera consciente. Simplemente lo hice y ya. Oye, ¿por qué le pegaste? ¿Qué te pasa? No, es que no sé qué me pasó. Le pegué y punto. Eso quiere decir que en algún momento de sus vidas, en ese momento de su vida más bien, les ganó el ello o les ganó el super yo. ¿Hay alguna razón por la cual su cerebro está solicitando que actúen de esa manera y no sabemos por qué? A lo mejor estamos lastimados por alguna conducta que está o alguna vivencia que está almacenada en el subconsciente y no sabemos que es así. Entonces, puede ser que alguien cometa algún detonante sin saberlo y de repente le golpeemos, soltemos un golpe. Según leí que son rasgos de nuestra primitividad, de sobrevivencia. Sí, es correcto. Y imaginen ustedes también este canal, imaginen este escenario
a lo mejor, como les digo, una persona que le pegaban de chiquito mucho, que la azotaban, y antes o después de haber sido azotada, a lo mejor los papás le van una palmadita en la espalda, como diciendo no pasa nada. Y de repente en mi mundo, en mi consciente, una persona llega y de manera muy fraternal me da una palmadita, y así como así le volteó un golpe en la cara. Oye, ¿qué te pasa? Nada más estaba dando una palmadita. Lo que pasó ahí es que su subconsciente pudo sobresalir a su yo, a su consciente. Ustedes recordaron ese episodio traumático sin saberlo, actuaron en consecuencia. Su cerebro obviamente está programado para que actuaran de esa manera. ¿Sí está claro? Ok. Bueno, y desde el punto de vista de Freud, podemos manejar dos tipos de impulso. Hay personas que tienen impulsos donde predomina el eros. Eros significa amor en griego. Son las personas que tienen impulsos hacia la vida, personas que les gusta cuidarse, personas que comen sano, que no beben tanto porque no quieren hacerse daño a la salud, personas que hacen ejercicio, que se duermen a una hora muy temprana, porque siempre están ahí cuidándose, están al pendiente, tal vez personas veganas, no lo sé. Y hay personas que tienden hacia el thanatos. Thanatos en griego significa muerte. Son personas que tienen tendencias o impulsos de muerte, de agresión, autodestructivos. Autodestructivos, ¿ok? Tendencias autodestructivas, tendencias que les gusta tomar una semana seguida sin importar las consecuencias laborales, físicas, personas que se meten N cantidad de drogas o de químicos y no importa. Yo simplemente tengo una inclinación hacia el tánatos, hacia el impulso de muerte y agresión. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Sí, ¿me puede repetir el de Eros, por favor? Eros significa amor en griego, y las personas que tienen el impulso predominante del eros son personas que tienden a cuidarse mucho, cuidar su salud, tienen una tendencia hacia la vida, hacen ejercicio, comen sano, tienen ciertos hábitos y toman a lo mejor medicinas orgánicas, qué sé yo, ¿ok? Son personas que son pro vida, en pocas palabras. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Sí, son personas que pueden llegar a tener amor propio, pero no hay que confundir el amor propio con la megalomanía o con una personalidad narcisista. La megalomanía, acuérdense ustedes que cuando una persona tiene la necesidad de estar recalcándole al mundo entero sus logros o sus deficiencias, es porque a lo mejor tuvo un sentimiento de minusvalía o de represión, cuando a lo mejor sufrieron algún evento traumático, y las personas narcisistas son aquellas que se aman demasiado por alguna razón en la vida, tuvo que haber detonado algo, y una cosa es eso, y otra cosa es el amor que podemos tener propio. Todos tenemos que creernos, por supuesto que sí, desde un punto de vista lógico y consciente, eso es correcto. Son personas que se procuren, en pocas palabras sí, ¿ok? ¿Alguna otra duda referente a esto? Y vamos a hablar un poco de los famosos mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa, nuestro cerebro es muy sabio. Cuando nuestro cerebro detecta que hay algún mal, algún recuerdo o alguna circunstancia que está presente en nuestras mentes y nos hace daño, cuando nuestro cerebro automáticamente percibe alguna experiencia negativa, desagradable para la mente, lo que hace automáticamente es repudiarla. Vamos a repudiar. Nuestro cerebro ipso facto, en ese momento, en automático, va a repudiar esa sensación. Y hay varios mecanismos de defensa. Por ejemplo, uno de esos mecanismos de defensa es que nosotros aparentemente olvidemos las cosas, almacenarlas en el famoso super yo o en el subconsciente. Otro mecanismo de defensa es la famosa racionalización. La racionalización, justificar nuestras acciones. Todos lo hemos hecho, todo lo hemos hecho. Si nosotros sabemos, oye, la regaste, yo te dije que pintaras ese carro de color
gris, no que lo pintaras de color blanco. Oh, no, bueno, es que depende. Lo que pasa es que el blanco es una modalidad de los oscuros y como el blanco y el negro no son colores, pues no te diste a entender. Puede tener un matiz, a lo mejor es un gris pero muy clarito. ¿Qué estamos haciendo? Pues ya sabemos que la regamos, ya sabemos que cometimos un error y lo que queremos hacer es justificar nuestras conductas. Eso es un mecanismo de defensa que se llama racionalización y justamente queremos asumirlo porque sabemos que las consecuencias de pronto ya no van a ser tan placenteras. Oye, tú pintas el carro de blanco y yo te había dicho que era gris, entonces ya no te voy a pagar. Y entonces estuvieron trabajando toda la tarde para pintar ese automóvil, tanto para eso. Nuestro cerebro está repudiando eso. Va a venir una consecuencia que no le gusta a nuestra mente y racionalizamos, justificamos nuestros errores. Ese es otro mecanismo de defensa. ¿Sí me doy a entender o no? Ok. Incluso algunas personas canalizan estos mecanismos de defensa con impulsos sexuales agresivos. Estas personas que tienen esta característica y gozan justamente de las prácticas sexuales, arañan, muerden, pegan, que infligen en algunas ocasiones dolor, también eso es un mecanismo de defensa porque estamos asociando algún recuerdo sexual aparentemente con algún evento traumático o a lo mejor hay tendencias hacia el sadomasoquismo. Eso también puede ser algún trastorno, hay tendencias, no quiere decir que lo seamos, pero a lo mejor podemos tener ciertas tendencias a lo sádico o podemos tener ciertas tendencias al dolor, me gusta que me duela, en pocas palabras. Entonces, también es un mecanismo de defensa que se hace. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? ¿Todo está claro? Ok. Y entonces Sigmund Freud empieza a asociar algunos clásicos, algunos autores de la literatura clásica, empieza a analizar sus obras y analiza su personalidad con base en estos escritos, en estas grandes obras, analiza su personalidad y empieza a definir, concluye definiendo qué tipo de trastornos pueden llegar a tener ciertos de los clásicos. Por ejemplo, esto ya lo han escuchado en secundaria, escucharon seguramente Dostoyevsky, lo escribo, Dostoyevsky. Las obras que escribe Dostoyevsky, por ejemplo, desde el punto de vista de Freud, fueron analizadas y Freud asume que este señor tenía tendencias al patricidio, asesinar papás. Analizan también las obras de Shakespeare, por ejemplo, y los hermanos Karamazov, también muy famosos, los hermanos Karamazov. Tanto Shakespeare como los hermanos Karamazov, las obras que escriben ellos tenían cierta tendencia hacia la educación, hacia la sublimación. Esto de la sublimación, cabe la redundancia, aclarar, cuando hablamos de la sublimación hablamos de lo subliminal, aquellos mensajes que van dirigidos específicamente al super yo o a la parte subconsciente de nuestra mente. Y no me refiero a estas cosas que dicen que las canciones de Gloria Trevi al revés son satánicas. Hay estudios por ahí que dicen que esto se da sobre todo en cuestiones mercadológicas. Los comerciales que ustedes ven en la televisión, hay estudios que asumen y que prueban, supuestamente, que tienen ciertos mensajes dirigidos al subconsciente para que finalmente el subconsciente o el cerebro a nivel interno, a nivel super yo o subliminal, decida comprar esos productos. Si ustedes constantemente están viendo, están propiciando por ahí algún mensaje que a lo mejor conscientemente no podemos percibir, pero nuestro subconsciente perfectamente lo entiende. ¿Sí me doy a entender o no? Ok. Bueno, y entonces vamos a analizar algunos criminólogos que se basan en esos estudios del psicoanálisis de Sigmund Freud para pues poder hacer estudios criminológicos. El psicoanálisis, como ustedes pueden ver, psicoanálisis es el análisis o es el estudio justamente de la mente
vamos a hablarlo así, es una de las tendencias psicológicas más importantes, la vamos a utilizar como herramienta para la criminología, para entender justamente por qué un individuo actuó de una manera determinada, y por eso es que los estudios de Sigmund Freud hacen perfecto clic con las tendencias criminológicas de la criminología clínica. Vamos a hablar, por ejemplo, de Alfred Adler. Alfred Adler, que se dedica a estudiar los sentimientos de inferioridad de las personas a nivel social. Estas personas que a lo mejor tienen una personalidad tímida, insegura, y no saben por qué. En algún momento dado pueden llegar a cometer crímenes, sí o no, y por qué. Pues depende. Lo que hace Adler justamente es analizar a nivel psicoanalítico, utiliza el psicoanálisis para saber qué eventos traumáticos no conoce el individuo, que están alojados en su superyo, que provocan en él sentimientos de minusvalía, de temeridad, de inseguridad. Tal vez mis papás me hacen sentir de menos con sus comentarios. ¿No sacaste 8 de promedio? Ay, eres un tonto. Eres la vergüenza de la familia. Y entonces me hacían sentir mal de chico, me hacían sentir menos, me menospreciaban. Yo no sé, esos pensamientos me lastimaban mucho y mi cerebro decidió bloquearlos a través de un mecanismo de defensa. Y entonces yo soy tímido en mi vida, tengo una personalidad muy tímida, muy inseguro, y de repente me empiezan a bulear en la escuela. Ahí viene el tontito, ahí viene el tímido, el que no rompe ni un plato, y de repente el subconsciente de repente desencadena en un momento dado puede llegar a desencadenar una conducta agresiva y golpeo a todos los que están a mi alrededor, o como pasa en las escuelas norteamericanas. Puede ser que traiga un arma o una UCI y en consecuencia me pongo a matar a una serie de alumnos y de maestros justamente porque detoné. Y eso es algo muy normal. Tuve algún trastorno por ahí que detonó estos recuerdos, un impulso automático y me dediqué a propiciar este tipo de daño. Este tipo de estudios son los que puede llegar a tutelar en un primer momento Alfred Adler. ¿Tienen alguna duda? Bueno, obviamente también retomamos algunos estudios de tipología, de la desviación de las conductas. Recuerden que la tipología, todos estos estudios nos ayudan a clasificar los mecanismos, los modos, las maneras en que se asume justamente la comisión de un delito. Hay que clasificar las conductas y también hay algunos psicoanalíticos que se dedicaban a clasificar los comportamientos, a clasificar los rasgos que tenían en un momento dado para poder entender de qué manera repercuten en las conductas criminales. Hablamos también de otro que es Theodor Reik. Theodor Reik. Theodor Reik utiliza el psicoanálisis para analizar los indicios en materia penal. No hablamos de materia penal, estamos aplicando el psicoanálisis a la materia penal, a la materia criminal. Vamos a ver si a través del psicoanálisis podemos obtener algún tipo de evidencia para que nos sirva de prueba en un proceso penal. A lo mejor este paciente a través del psicoanálisis tiene algún recuerdo que está bloqueado por su consciente. Vamos a psicoanalizarlo y vamos a crear un indicio. Un indicio es un fragmento de la verdad. Es un factor que me puede guiar, que me puede llevar hacia una evidencia. En materia penal, más que hablar de pruebas, hablamos de evidencias. Y entonces un indicio siempre me va a servir de guía, siempre me va a encaminar o a canalizar hacia alguna evidencia. Vamos a hacer un psicoanálisis, un ejercicio a través del psicoanálisis para conocer qué recuerdos bloqueados hay en un sujeto y si pueden servir o no como evidencia en materia criminal. ¿Alguna duda de esto que estoy comentando? No, profesor. Ok. No, profe. Okay. Hablamos de otros criminólogos como Jacques Lacan. Jacques Lacan, que utiliza el psicoanálisis para analizar las conductas psicóticas o de psicosis paranoicas, conductas psicóticas paranoicas, conductas donde las personas pierden el control porque se sienten perseguidos, porque se sienten abrumados, porque se sienten saturados
Esto desencadena naturalmente en homicidios. Estos estudios los hace Jacques Lacan. Vamos a analizar desde el punto de vista del psicoanálisis, estos perfiles psicóticos, paranoicos, y cómo es que pueden concluir en un homicidio. Y se comienza el análisis por parte de Jacques Lacan, y también por otro autor que se le conoce, también ya lo comenté, Bowlby. Famoso Bowlby. Tanto Jacques Lacan como Bowlby analizan niños que atravesaron por eventos traumáticos en un periodo de guerra. Ya también ustedes conocen todo este tipo de historias macabras, niños que les tocó ver eventos traumáticos en el periodo de la guerra, niños que a lo mejor ahora son adultos, que es lo más probable, evidentemente, o soldados que vivieron algún tipo de experiencia traumática. Hay traumas y hay trastornos que están necesariamente abocados, específicamente diseñados para las personas que han sufrido algún evento traumático desagradable en la guerra. Entonces, lo que hacen Bowlby y Jacques Lacan es analizar justamente todos esos trastornos que tienen los niños que vivieron alguna situación en la guerra y cómo es que esos trastornos pueden desencadenar en delitos el día de mañana. Como la película esta de los que la hayan visto, la famosa película esta del Jojo Rabbit. Imagínense que este niño tenía como amigo imaginario al Führer, a Adolfo Hitler, sí, como el diario de Ana Frank, efectivamente. Y este niñito tenía como amigo imaginario a Adolfo Hitler y de repente sale y ve a su mamá colgada. Imagínense lo que eso representa para un niño. Qué traumático podría ser ese evento. En ese momento a lo mejor no lo entiende, pero ya de grande pudiera tener esa conducta, ese recuerdo arraigado en el subconsciente, en este super yo, y de repente puede llegar a cometer algún evento traumático, le puede clavar a una persona las tijeras en los ojos porque se siente agredido, se siente perseguido, no sabemos por qué. Hay que entender esos trastornos de las personas que sufrieron algún evento traumático en la guerra. Hay otro que se llama, por ejemplo, Hugo Stop, que se dedica a analizar qué tan traumática es la experiencia o la interacción entre delincuentes y jueces. ¿De qué manera asocian a los delincuentes la figura del juez? Ahí viene el que me va a condenar, ahí viene el que me va a condenar a muerte, a prisión, el que me va a arruinar la vida. ¿Qué rol tienen que jugar los jueces? ¿Con qué papel tienen que tratar ese tipo de problemas, este tipo de desviaciones? Y estos estudios justamente se hacen por parte de autores como Hugo Stop. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda de lo que estoy comentando? O sea, profesor, ¿se refiere a que los eventos traumáticos de la niñez pueden desencadenar que un niño sea criminal? O sea, que pues, si tuvo falta de hambre va a tener que delinquir para poder comer o así. Eso puede ser un ejemplo claro, pero recuerden que esto lo hacía Bowlby, por ejemplo, o lo hacía también otro autor que se llama Winnicott, exactamente. Winnicott. Estas personas, por supuesto que sí, pueden llegar a desencadenar esa conducta. Para él, una persona a lo mejor es normal robar, hacer ese robo de famélico porque está acostumbrado a robar para comer. Y eso es una manera muy criminológica de ver este contexto. Está muy bien eso que comentas, claro que sí. ¿Okay? ¿Alguna otra duda de esto que comenté? Bueno, vamos a hablar entonces ahora de Kate Friedlander, se lo escribo en el chat. Kate Friedlander. Kate Friedlander, quien hace este tipo de estudios a la delincuencia juvenil y al psicoanálisis. Se dedica a psicoanalizar niños. Y al igual que el propio Hugo Stop, que también ya platicamos, y otro autor que se llama Franz Alexander, también se dedican a hacer estudios psicoanalíticos en los niños para analizar por qué se puede suscitar ese tema de la delincuencia juvenil. Vamos a psicoanalizar a todos los niños que sean criminales para ver qué pasó en sus mentes. Muchas veces el cerebro de los niños está muchísimo más desarrollado o es más fácil indagar en un subconsciente
o indagar en en un inconsciente que en el de los adultos todavía no es tan vulnerable ni es tan rígido como el de los adultos en un momento dado. ¿Okay? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Winnicott, les comentaba, también hace estudios de esto, de los niños que tuvieron algún proceso traumático, lo repito, durante la guerra, y el propio Bowlby, que también estudia eso, igual que el propio Winnicott, también hacen estudios sobre cómo se desvía la conducta de los menores infractores que estuvieron en la guerra y cómo se va depravando, cómo se va justamente torciendo para que finalmente cometan un delito. Son de los criminólogos que han retomado algunas tendencias basadas en el pensamiento de Sigmund Freud. ¿Alguna duda de esto del psicoanálisis o el enfoque psicoanalítico de la delincuencia? No, profesor. Ok. Son 2:12, nos vemos 2:22, por favor.